El sol de invierno apenas se levantó sobre los pinos cubiertos de nieve de Montana, cuando un débil golpe cortó a través del silencio de la cabaña de montaña de Jack Miller. El ex Navy SEAL subió al porche, el frío mordiendo su piel, sin darse cuenta de que un pequeño sonido estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Como esta historia comienza, díganos de dónde está escuchando, su ciudad, su estado o su país, y deje que este viaje de calidez y esperanza le alcance donde sea que esté. Principio de invierno se había asentado sobre las montañas del oeste de Montana. El tipo de frío que presionaba silencio en los árboles y hacía que cada sonido llevara más lejos de lo que debería. Nieve yacía profunda alrededor de una pequeña cabaña de troncos metida entre altos pinos. El aire estaba seco, afilado e inmóvil, como si el mundo mismo estuviera conteniendo su aliento. Jack Miller vivía allí solo. Él estaba en sus tempranos 40, de hombros anchos, con la postura silenciosa de un hombre que había aprendido a ocupar tan poco espacio como posible. Su cabello estaba cortado corto por costumbre, no por regulación. Su rostro sostenía líneas que venían del viento, fatiga y años de observar el peligro antes de que llegara. Él había estado despierto antes del golpe. El sueño raramente venía fácilmente a él ya. El viento rozó las paredes de la cabaña y el fuego en la estufa crujió y se asentó. Entonces el sonido vino, suave, desigual, casi inseguro. Jack se congeló. Su cuerpo reaccionó antes de que su mente lo hiciera. Él se paró, escuchando, una mano ya moviéndose hacia la pesada puerta. El golpe vino de nuevo, débil pero real. No el viento, no una rama. Alguien estaba allí. Él abrió la puerta a medias, manteniendo su peso equilibrado, ojos escaneando el porche y la línea de árboles más allá. Frío se precipitó adentro. En el porche estaba una pequeña niña, no más de 7 u 8 años de edad. Ella era delgada. Su cabello rubio colgaba suelto y enredado alrededor de su rostro. Nieve se aferraba a sus pestañas. Sus mejillas estaban rojas y agrietadas por el frío. Ella vestía una chaqueta ligera que era demasiado grande y no lo suficientemente cálida, y sus pies estaban descalzos sobre la madera congelada. Al lado de ella se sentó un gran pastor alemán. El pelaje del perro era grueso pero enmarañado con nieve y tierra. Sus orejas estaban erguidas. Su cuerpo estaba tenso pero controlado. Sus ojos nunca dejaron a Jack. La niña le miró a él. Sus labios temblaron. «Mamá está herida», ella dijo. Su voz era débil pero constante. «Por favor, ayuda». Jack no respondió de inmediato. Él captó detalles. La manera en que la niña se inclinaba ligeramente hacia el perro. La manera en que el perro se movió más cerca de ella sin tocarla. Alerta protectora, no agresiva. No. Jack reconoció esa postura. Él lo había visto en perros de trabajo en el extranjero. Él se bajó lentamente a una rodilla para acercar sus ojos al nivel de la niña. «¿Cuál es tu nombre?», él preguntó. «Emily», ella dijo. La palabra salió en un aliento. Ella abrazó sus brazos alrededor de sí misma, pero no lloró. Jack notó eso también. Niños que lloraban usaban energía. Esta la estaba conservando. «Soy Jack», él dijo. «¿Dónde está tu mamá?» Emily tragó. «En el bosque. Ella no puede levantarse». Jack miró al perro. Y él. «Ese es Rex», Emily dijo. «Él se quedó con nosotras». El perro no se movió cuando su nombre fue pronunciado. Él observó a Jack. Jack sintió algo apretarse en su pecho. Él no había planeado dejar a nadie dentro de su vida de nuevo. Él había elegido este lugar porque era tranquilo, porque nada venía buscándole aquí. Pero el frío ya estaba mordiendo la piel de la niña. Él se puso de pie y abrió la puerta completamente. «Entren», él dijo. «Ambos».
Emily dudó, mirando a Rex. Jack dio un paso atrás para dar espacio. Rex se levantó, se movió primero y cruzó el umbral. Emily siguió. Calidez les envolvió. La estufa brilló naranja. Nieve se derritió del pelaje de Rex y se acumuló en el suelo. Jack cerró la puerta y deslizó el pesado cerrojo en su lugar. Solo entonces se permitió respirar. Él agarró una manta de una silla y la envolvió alrededor de los hombros de Emily. Sus manos temblaron mientras la sostenía. Él vertió leche tibia en una taza de metal y la puso en sus manos. Ella bebió lentamente, cuidadosamente. Rex se sentó cerca de sus piernas, observando cada movimiento de Jack. Jack se movió al otro lado de la habitación, dando espacio al perro. Él sabía mejor que apurar la confianza. Él había aprendido eso años atrás en lugares que ya no aparecían en las noticias. Mientras Emily bebía, Jack observó su rostro. Él vio agotamiento superpuesto sobre miedo. Él vio algo más, también, alivio. El tipo que venía cuando una larga caminata finalmente terminaba. Su mente divagó, no invitada, a otro invierno años antes. Otra niña, otra promesa que él no había mantenido. La memoria subió afilada e indeseada. Un convoy, mala información, una puerta que se abrió demasiado tarde. Él empujó el pensamiento hacia abajo. Esto era ahora. ¿Cuánto tiempo has estado caminando? Él preguntó. Emily se encogió de hombros. Mucho tiempo. Jack asintió. Él no presionó. Él se puso de pie y agarró calcetines secos de un cajón, luego los puso cerca de la estufa. Ponte estos, él dijo. Tus pies necesitan calor. Ella obedeció sin preguntar. Rex se acercó más, acostándose con su cuerpo inclinado hacia la puerta. Jack notó las cicatrices a lo largo del hocico del perro. Viejas. Él había visto similares antes. Lo encontré en el camino, Jack dijo en voz baja, más para sí mismo que para Emily. Hace unos inviernos, alguien lo dejó atado a una cerca. Él no me confió entonces tampoco. Las orejas de Rex se movieron, pero él no apartó la mirada. Emily miró a Jack por primera vez con algo como curiosidad. Él nos encontró, ella dijo. Jack asintió. Él creyó eso. La cabaña se quedó en silencio de nuevo, pero era un silencio diferente ahora. No vacío. Esperó. Jack se movió a la ventana y miró la nieve presionando desde todos los lados. Él pensó sobre la distancia, sobre cuán lejos estaba el pueblo más cercano, sobre la radio que apenas funcionaba cuando el clima cambiaba. Él pensó sobre la promesa que se había hecho a sí mismo después de dejar los equipos. No más misiones, no más elegir entre vidas. Él se volvió hacia Emily. Ella estaba mirando el fuego, su rostro ablandándose mientras el calor alcanzaba sus huesos. Rex se había asentado completamente ahora, ojos medio cerrados pero alerta. Jack sintió la elección a sentarse en él. Él ya sabía la respuesta. Él se arrodilló de nuevo frente a Emily. Tú hiciste lo correcto, él dijo. Tú encontraste ayuda. Emily asintió una vez. Yo estaba asustada, ella dijo, pero Rex siguió adelante. Jack extendió la mano lentamente y colocó más leña en la estufa. Las llamas saltaron. Luz llenó la habitación. Él miró la puerta, luego a las dos vidas ahora dentro de su cabaña. Él entendió con una claridad que le sorprendió que esta noche no pasaría sin costo. Pero él también entendió algo más. Él no iba a darse la vuelta. No esta vez. Él se puso de pie, se puso su abrigo y buscó sus botas. Afuera, la nieve continuó cayendo, constante y fría, sin darse cuenta de que una puerta acababa de ser abierta y de que todo más allá de ella estaba a punto de cambiar.
principio de invierno apretó su agarre alrededor de las montañas de Montana, y la nieve fuera de la cabaña se espesó en una caída silenciosa, constante. El viento disminuyó como si esperando. Dentro de la cabaña, el calor comenzó a asentarse en las paredes y el suelo, empujando hacia atrás el frío que había seguido a Emily a través de la puerta. Jack Miller se paró cerca de la estufa, observando a la niña desde una distancia cuidadosa. Él había aprendido hace mucho tiempo que las personas necesitaban espacio cuando el miedo aún se sentaba cerca de la superficie. Emily se sentó en una silla baja, envuelta en una manta que casi se tragaba su pequeña figura. La taza de metal de leche tibia descansaba en ambas manos. Ella bebió en sorbos cortos, cautelosos, pausando a menudo, como si temiendo que pudiera desaparecer. Su respiración se ralentizó. El color volvió a sus mejillas en manchas tenues. Rex yacía en el suelo a sus pies, su cuerpo estirado largo, pero tenso, cabeza levantada, orejas anguladas hacia la puerta. Él se colocó entre Emily y el exterior sin que le dijeran. Jack notó cómo los ojos del perro se movían, rastreando cada sonido. Este no era una mascota de casa. Este era un guardián. Jack habló suavemente. «Estás a salvo aquí», él dijo. Emily asintió, pero no miró hacia arriba. Ella miró fijamente al fuego en su lugar. «¿Qué le pasó a tu mamá?», Jack preguntó. Él mantuvo su tono plano y calmado. Los dedos de Emily se apretaron alrededor de la taza. «Estábamos caminando», ella dijo. «Nos fuimos porque él estaba enojado de nuevo». Jack esperó. «Él la golpeó», Emily continuó. Las palabras salieron llanas, sin drama. Ella cayó. Intenté ayudarla a levantarse, pero ella no pudo. Jack sintió un calor familiar subir detrás de sus ojos. Él lo empujó hacia abajo. «¿Quién es él?», Emily negó con la cabeza. «No quiero decir su nombre». Jack aceptó eso. «¿Dónde está ella ahora?». «Cerca del arroyo», Emily dijo. «El viejo tráiler». Jack asintió una vez. Él se movió al mostrador y agarró un pequeño kit de primeros auxilios. Él lo puso a un lado. Él ya sabía que esto no terminaría dentro de la cabaña. Rex se movió cuando Jack se movió, colocándose más cerca de Emily. Jack se detuvo y bajó sus manos para mostrar que no quería daño. «Tranquilo», él dijo. Rex no gruñó. Él mantuvo su posición. Jack respetó eso. «Estás haciendo tu trabajo», Jack dijo en voz baja. Emily finalmente miró hacia arriba. Sus ojos eran azul pálido, claros y demasiado serios para su edad. «Rex te encontró», ella dijo. «Yo no sabía a dónde más ir». Jack tragó. Él no había planeado escuchar esa frase de nuevo en su vida. Años atrás, otra niña le había confiado de la misma manera. Esa confianza había terminado mal. Él se dio la vuelta por un momento, fingiendo revisar la radio en la pared. La estática le siseó de vuelta. Sin señal, él la apagó. Emily había terminado la leche. Sus manos aún temblaban, pero menos ahora. Jack le dio un trozo de pan. Ella comió lentamente. Él observó su postura. Ella se inclinó ligeramente hacia Rex. El perro respondió ajustando su posición, presionando un lado contra su pierna. Jack reconoció el vínculo. No fue entrenado. Fue ganado. «¿Cuánto tiempo has tenido a Rex?», Jack preguntó. Emily pensó por un momento. «Desde el verano», ella dijo. Él no siguió. Él asustó a mamá al principio, pero luego se quedó. Jack asintió. Él recordó encontrar a Rex años atrás, atado a una cerca a lo largo de un camino forestal, costillas mostrando, ojos afilados con dolor y desconfianza. Jack había cortado la cuerda y se había alejado. Rex le había seguido a casa. Algunos vínculos se formaron sin permiso. Jack se agachó y revisó los pies de Emily.
La piel estaba pálida y agrietada, pero no congelada. Él los envolvió cuidadosamente. Emily le observó con enfoque tranquilo. «El nombre de mi mamá es Sarah», ella dijo de repente. Jack miró hacia arriba. «Gracias por decirme», él dijo. Él se puso de pie y caminó a la ventana. Nieve presionó contra el cristal. Las líneas de árboles tragaron la luz. Distancia se estiró pesada e incierta. Jack sopesó opciones. Él tenía herramientas. Él tenía fuerza. Él no tenía respaldo y no señal. Él tenía una niña sentada junto a su fuego que confiaba en él. La matemática era simple. Rex se puso de pie y se movió más cerca de la puerta. Nariz levantándose. Él soltó un sonido bajo, no un gruñido, más como una advertencia. Jack escuchó. Nada se movió afuera. Aún así, Rex se mantuvo alerta. Jack sintió su respeto profundizar. «Él está guardando», Jack dijo. Emily asintió. «Él siempre lo hace». Jack se sentó frente a ella. «Emily», él dijo, «necesito saber si alguien te siguió». Emily negó con la cabeza. Rex observó. Él no dejó que nadie se acercara. Jack le creyó. Rex no lo habría permitido. Jack se puso de pie y se puso su abrigo. El movimiento captó la atención de Emily. Su rostro se tensó. «¿Te vas?», ella preguntó. «Voy contigo», Jack dijo. «Vamos a tu mamá». Los hombros de Emily cayeron. Alivio se mostró en sus ojos, rápido y desprotegido. «Ella sigue allí», Emily dijo, señalando hacia los árboles oscuros. Jack agarró una linterna, baterías extra y el kit médico. Él pausó, luego añadió una manta térmica. Él revisó la puerta y miró a Rex. «Tú lideras», Jack dijo. Rex le miró, orejas hacia adelante, luego se giró hacia la puerta. Jack la abrió. Frío se precipitó de vuelta, afilado y real. Emily se puso de pie, agarrando la manta alrededor de sus hombros. Jack se arrodilló frente a ella. «Quédate cerca de mí», él dijo. «Haz lo que yo diga». Emily asintió. Rex salió primero. Escaneando el suelo cubierto de nieve. Jack siguió, luego Emily. Jack cerró la puerta con llave detrás de ellos por hábito, aunque él sabía que las cerraduras significaban poco tan lejos. Nieve tragó sus huellas casi inmediatamente. El bosque esperó, silencioso y profundo. Jack ajustó su agarre en la linterna. Su pecho se sentía apretado pero constante. Él había tomado la decisión. Él no se daría la vuelta. No esta noche. El invierno presionó más fuerte mientras se adentraban más en el bosque de Montana, la nieve espesándose bajo los pies y el aire volviéndose lo suficientemente afilado como para picar los pulmones. Pinos se alzaron a ambos lados del estrecho sendero, sus ramas pesadas con blanco, inclinándose bajó como si escuchando. El viento se deslizó entre los árboles en ondas lentas, llevando el sonido de su respiración más lejos de lo que a Jack le gustaba. Él caminó con pasos medidos, ojos hacia adelante, cuerpo inclinado ligeramente contra el frío. Emily se quedó cerca a su lado al principio, envuelta en la manta, sus pequeñas botas crujiendo desigualmente en la nieve. Rex se movió delante de ellos, confiado y silencioso, nariz baja, orejas alerta, eligiendo un camino que evitaba ventisqueros y ramas caídas. Jack observó al perro de cerca. Rex no se apresuró. Él no dudó. Él se movió como alguien que sabía a dónde iba. Después de varios minutos, Emily comenzó a ralentizar. Sus pasos se acortaron, su respiración se volvió superficial. Jack notó la manera en que sus hombros se caían y la manera en que su cabeza se inclinaba hacia adelante, como si ella estuviera luchando contra el sueño. Él se detuvo y se arrodilló junto a ella. «Háblame», él dijo. «Dime algo».
Emily parpadeó. Mamá solía cantar, ella dijo, cuando yo era pequeña. Su voz era fina. Jack asintió. ¿Qué cantaba ella? Emily se encogió de hombros. Canciones de la radio. Viejas. Jack se puso de pie y le dio la espalda. Sube, él dijo. Yo te llevaré. Ella dudó. Soy pesada. Jack sonrió una vez. No lo eres, él dijo. Ella subió a su espalda, brazos alrededor de su cuello. Él ajustó su agarre y se puso de pie. Su peso era ligero, pero la responsabilidad se sentía pesada. Rex miró hacia atrás. Los revisó, luego continuó hacia adelante. El viento se levantó, cortando a través de la chaqueta de Jack. Nieve se arremolinó baja al suelo, borrando sus huellas casi tan rápido como las hacían. Jack se centró en el ritmo. Paso, aliento, paso. Él había aprendido hace mucho tiempo que el pánico gastaba energía. El aliento de Emily calentó el lado de su cuello. Él podía sentir su temblor disminuir mientras su movimiento constante la adormecía. Mientras se movían, la mente de Jack divagó a otro bosque, otro invierno, lejos de Montana. Él vio polvo en lugar de nieve. Él escuchó disparos en lugar de viento. Un pueblo, un callejón estrecho, una niña de la edad de Emily de pie en una puerta, ojos anchos, esperando. Él recordó gritos, él recordó el retraso, él recordó el silencio después. La memoria presionó fuerte contra su pecho. Él se forzó a sí mismo de vuelta al presente. Este bosque estaba tranquilo. Esta niña estaba viva. Esta vez él estaba aquí. Rex se detuvo de repente y levantó su cabeza. Jack se detuvo. Él escuchó nada más que viento y el suave crujido de hielo moviéndose en algún lugar más profundo en los árboles. Rex se movió de nuevo, inclinándose ligeramente cuesta abajo. La pendiente se volvió más pronunciada. Jack ajustó su pisada, plantando cada paso cuidadosamente. Él resbaló una vez, se atrapó a sí mismo y siguió adelante. Emily se agitó. ¿Estamos cerca?, ella preguntó. Pronto, Jack dijo. Él no sabía si era verdad, pero lo dijo de todos modos. El aire cambió mientras descendían. Se volvió más pesado, más húmedo. Jack olió agua bajo el frío. El sonido vino después. Un débil, constante goteo. Rex disminuyó la velocidad y se movió hacia una forma oscura adelante. Los árboles se abrieron en un pequeño claro, cerca de un arroyo congelado. Hielo cubrió los bordes, pero una delgada línea de agua aún se movía en el centro, oscura y lenta. Cerca de la orilla se sentaba un viejo trailer, sus lados de metal opacos y oxidados. Una ventana agrietada y parchada con plástico. Nieve se había amontonado contra él desigualmente, como si el viento hubiera intentado enterrarlo y fallado. Rex se detuvo en la puerta y se quedó quieto. Jack bajó a Emily al suelo. Sus piernas temblaron, pero ella se mantuvo erguida. Esa es, ella dijo, señalando. Jack se acercó al trawler, botas hundiéndose en la nieve. Él golpeó una vez, fuerte, no respuesta. Él golpeó de nuevo. Nada. Él probó la puerta. Se abrió con un crujido. Aire frío salió, espeso con el olor a metal y tela húmeda. Jack entró, linterna barriendo el espacio. El interior era pequeño y desordenado. Una mesa estrecha, una silla rota, un colchón delgado en el suelo. En el colchón yacía una mujer. Sarah era más joven de lo que Jack esperaba. Finales de 20, quizás principios de 30. Su cabello oscuro estaba enmarañado contra su rostro. Un ojo estaba hinchado y cerrado. Sangre seca marcaba su labio y barbilla. Su pecho subía y bajaba superficialmente. Jack se movió a su lado y se arrodilló.
Él colocó 2 dedos en su cuello. Un pulso, débil pero presente. Él revisó su respiración. Lenta, desigual, viva. El alivio le golpeó lo suficientemente fuerte como para hacerle temblar las manos. Él se forzó a sí mismo a concentrarse. Emily, él dijo, manteniendo su voz calmada. Ella está viva. Emily cayó de rodillas junto a su madre, cuidadosa de no tocar su rostro. Lágrimas se deslizaron silenciosamente por sus mejillas. Rex entró y se posicionó cerca de la puerta, bloqueándola con su cuerpo. Jack abrió el kit médico. Él trabajó rápidamente, buscando fracturas obvias, limpiando un corte en la frente de Sarah, vendándolo con manos firmes. Él habló mientras trabajaba, explicando cada paso, anclándose a sí mismo y a Emily en el momento. «Necesitamos moverla», él dijo. «Ella no puede quedarse aquí». Emily asintió. «¿Puede ella caminar?» Jack negó con la cabeza. «Todavía no». Él miró alrededor del tráiler. No teléfono, no radio, no suministros que valieran la pena tomar. El clima afuera empeoró, nieve cayendo más pesada ahora, el viento levantándose de nuevo. Jack tomó la decisión sin dudar. Él envolvió a Sarah en su manta térmica de repuesto, asegurándola fuerte. Él probó su peso levantando cuidadosamente. Sus músculos protestaron, pero él ajustó. Él había llevado cargas más pesadas antes, aunque nunca unas que importaran tanto. «Quédate cerca de Rex», él le dijo a Emily. Rex le miró de vuelta, luego se giró y salió, tomando la delantera de nuevo. Jack siguió, Sarah en sus brazos, su cabeza descansando contra su hombro. Emily caminó a su lado, una mano agarrando el borde de su chaqueta. El crujido murmuró detrás de ellos mientras subían de nuevo a los árboles. El bosque se cerró alrededor de ellos una vez más. Jack apretó la mandíbula y se centró en el camino que Rex eligió, confiando en el perro completamente ahora. Él no miró hacia atrás. Él había encontrado lo que vino a buscar. Ahora él tenía que traerlos a casa. El invierno se profundizó mientras el bosque se cerraba detrás de ellos, la nieve cayendo más espesa y el viento afilándose con cada paso. El sendero de regreso hacia la cabaña subió gradualmente, forzando a Jack a inclinarse hacia adelante bajo el peso de Sarah en sus brazos. Su cuerpo se sentía ligero de una manera que le preocupó, demasiado ligero. Su aliento rozó su cuello en débiles ráfagas, desigual y superficial. Él se centró en mantenerla caliente, ajustando la manta térmica más apretada alrededor de sus hombros, protegiendo su rostro del viento con su propio cuerpo. Emily caminó cerca, su pequeña mano agarrando la parte trasera de la chaqueta de Jack, como si soltarla pudiera alejar a su madre de nuevo. Rex se movió adelante y detrás en bucles cortos, revisando la línea de árboles, luego regresando a su lugar al frente. Jack le confió ahora sin dudar. La postura del perro le dijo todo. Este bosque no estaba vacío. Jack pausó brevemente detrás de un grupo de pinos para revisar a Sarah de nuevo. Él la bajó cuidadosamente contra un árbol, manteniéndola erguida. Él colocó 2 dedos en su cuello. El pulso aún estaba allí, débil pero constante. Él presionó su oído cerca de su boca. Su respiración traqueteó suavemente, pero continuó. «Quédate conmigo», él dijo, no sabiendo si ella podía oír. Los párpados de Sarah aletearon una vez. Sus labios se movieron, pero ningún sonido salió. Jack tomó eso como una buena señal. Él abrió su chaqueta y presionó una bolsa de calor química contra su pecho. Luego volvió a envolver la manta. Él revisó sus heridas por tacto en lugar de vista, manteniendo movimientos rápidos y controlados. No sangrado pesado, moretones a lo largo de sus costillas, una mandíbula hinchada,
posible conmoción cerebral. Él sabía la lista de memoria. Él había visto peor. Él también había visto menos terminar mal. Emily observó cada movimiento, silenciosa, su rostro apretado con miedo. Ella está viva, Jack dijo de nuevo, esta vez directamente a Emily. Y yo la estoy llevando a casa. Emily asintió. Lágrimas se congelaron en sus pestañas, pero ella no lloró. Rex se detuvo de repente y gruñó bajo. Jack se puso rígido. Él cambió el peso de Sarah más alto en sus brazos y escaneó los árboles. El gruñido no fue fuerte. Era una advertencia destinada a Jack, no a lo que acechaba más allá de la nieve. Jack escuchó. En algún lugar a la izquierda, una rama se quebró. Luego otra. El sonido se movió. Luego se desvaneció. Jack no esperó a ver que lo hizo. Él comenzó a avanzar de nuevo, más rápido ahora, músculos ardiendo. Rex se mantuvo cerca, posicionándose entre Jack y el sonido hasta que desapareció completamente. El pulso de Jack martilleaba en sus oídos. Él pensó sobre la distancia, sobre cuán lejos estaba aún la cabaña, sobre la radio que apenas funcionaba, sobre la promesa que ya había roto una vez en su vida cuando eligió seguridad sobre acción. Él apretó su agarre y siguió moviéndose. El clima se volvió más duro mientras subían. El viento rasgó el rostro de Jack y forzó sus ojos a llorar. Nieve presionó en cada costura de su ropa. Sus brazos dolían, su espalda ardía. Él ajustó su postura y se inclinó en ello, paso a paso. Emily tropezó una vez y Jack se detuvo instantáneamente. Rex dio la vuelta, colocando su cuerpo contra sus piernas, estabilizándola. Jack se agachó, aún sosteniendo a Sarah, y miró a Emily a los ojos. «Mírame», él dijo. «Lo estás haciendo genial, solo sigue adelante». Emily tragó y asintió. «Yo puedo», ella dijo. Jack le creyó. Ellos se movieron de nuevo. El tiempo se estiró extrañamente, roto solo por aliento y viento. Los pensamientos de Jack se estrecharon a tareas simples. Paso, equilibrio, calidez, proteger. Las luces de la cabaña aparecieron de repente a través de los árboles, un suave resplandor amarillo contra el blanco. El alivio golpeó a Jack tan fuerte que sus rodillas casi cedieron. Él se forzó a sí mismo a no apresurarse. Apresurarse causaba caídas. Él alcanzó el porche y pateó la puerta abierta con su bota. Aire cálido se derramó. Él entró y acostó a Sarah cuidadosamente en el suelo cerca de la estufa. Luego cerró y atornilló la puerta. Rex giró en un círculo apretado y se posicionó frente a ella, orejas hacia adelante, escuchando. Emily se arrodilló junto a su madre. «Mamá», ella susurró. Jack cayó de rodillas y se puso a trabajar. Él quitó la manta lentamente y revisó a Sarah de nuevo bajo luz adecuada. Sus heridas se veían peor ahora. La hinchazón había aumentado. Su piel estaba pálida. Jack limpió la sangre seca de su rostro con agua tibia, hablando tranquilamente mientras trabajaba. «Soy Jack», él dijo. «Estás a salvo. Estás en mi cabaña». Los ojos de Sarah se abrieron brevemente. Estaban desenfocados, pero conscientes. Ella intentó hablar. Jack la detuvo suavemente. «No», él dijo, «guarda tu fuerza». Él colocó una toalla enrollada bajo su cuello para mantener su vía aérea abierta y elevó sus piernas ligeramente para mejorar la circulación. Él revisó sus pupilas con una linterna. Respuesta desigual. Él hizo una nota de ello en su cabeza. Él necesitaba ayuda. Él cruzó la habitación y encendió la radio de nuevo. Estática. Luego una débil ruptura en el ruido. Él ajustó el dial cuidadosamente. «Este es Jack Miller», él dijo. «Necesito asistencia médica
asalto doméstico, mujer adulta, heridas severas. La radio crepitó de vuelta, débil pero real. Jack se repitió hasta que escuchó confirmación. Ayuda estaba en camino, pero tomaría tiempo. Él regresó a Sarah y la cubrió de nuevo. Luego revisó a Emily. Él envolvió otra manta alrededor de sus hombros y la guió a una silla cerca del fuego. «Siéntate», él dijo. «Mantente caliente». Emily obedeció, pero mantuvo sus ojos en su madre. Rex finalmente se acostó, aún mirando la puerta. Su cuerpo se relajó ligeramente, pero sus ojos se mantuvieron abiertos. Jack le miró y asintió una vez. «Buen trabajo», él dijo en voz baja. Él se sentó sobre sus talones y se permitió respirar por primera vez desde que dejó el tráiler. Sus manos temblaron ahora que la urgencia disminuyó. Él las presionó juntas y esperó a que el temblor pasara. Él sintió el peso de la elección que había hecho asentarse completamente en él. Esta noche no terminaría fácilmente, pero no terminaría con él alejándose. Él miró a Emily, luego a Sarah, luego al perro guardando su puerta. La tormenta aulló afuera, enojada e implacable, pero dentro de la cabaña algo se mantuvo. Jack buscó más leña y alimentó el fuego. Las llamas se levantaron, constantes y fuertes. Él se sentó cerca de la mujer aún respirando y se preparó para lo que venía después. El invierno sostuvo las montañas en un apretado agarre, y la cabaña se mantuvo sola contra la nieve, sus ventanas brillando suavemente en la larga, fría extensión de la noche. El viento se movió alrededor de las paredes, pero no entró. Dentro, el fuego ardió constante, alimentado a menudo, observado de cerca. Jack Miller se mantuvo de pie la mayor parte de la noche. Él se movió con propósito, tranquilo y controlado, manteniendo su enfoque estrecho. Sarah yacía sobre una manta gruesa cerca de la estufa, su cuerpo inclinado para atrapar calor sin sobrecalentarse. Su respiración venía superficial pero constante. Jack la revisó a menudo, colocando su mano ligeramente sobre su pecho, contando cada subida y bajada. Él limpió sus heridas de nuevo, lentamente esta vez, cuidadoso de no despertarla. Él reemplazó vendajes cuando se empaparon y ajustó el acolchado alrededor de sus costillas para reducir el dolor cuando ella respiraba. Él ofreció agua con la cuchara, esperando entre sorbos, observando signos de náuseas o confusión. Sarah respondió con pequeños movimientos, un ligero asentimiento, un débil agarre en sus dedos, suficiente para decirle que ella todavía estaba luchando. Emily se durmió cerca del lado de su madre no mucho después de que regresaron. El agotamiento la tomó rápidamente una vez que el miedo se alivió. Jack colocó una chaqueta doblada bajo su cabeza y tiró una manta sobre sus hombros. Él observó su pecho subir y bajar por un largo momento. Entonces él miró a Rex. El perro yacía cerca de la puerta, barbilla en sus patas, ojos abiertos. Él levantó su cabeza cada vez que el viento cambiaba o el fuego se movía. Jack confió en esa vigilancia. Él se volvió a la radio. La señal iba y venía. Él repitió su llamada cuando pudo, manteniendo su voz calmada y clara. Él dio marcadores de ubicación. Él describió heridas. Él escuchó. La respuesta prometió ayuda, pero no ofreció tiempo. El clima retrasó todo. Jack aceptó eso. Él había planeado para peor. Él se movió de vuelta a Sarah y revisó sus pupilas de nuevo, desiguales pero mejorando. Él ajustó su posición para quitar presión de su columna. Él revisó su temperatura y cubrió sus pies. Él trabajó a través de una lista de verificación aprendida hace mucho tiempo y nunca olvidada. Entre tareas, él sintió el silencio asentarse. No era el silencio vacío que él había elegido por años.
Estaba lleno, pesado con responsabilidad. Él se sentó en un taburete bajo y se permitió sentirlo. Culpa afloró, vieja y afilada. Él pensó sobre la gente que él había salvado. Él pensó sobre los que él no había. Él pensó sobre cuán fácil habría sido pretender que no escuchó nada cuando Emily golpeó. Él cerró sus ojos y respiró a través de ello. Él se quedó. Horas pasaron de esa manera. El fuego ardió más bajo y más alto mientras él lo alimentaba. La nieve afuera se espesó, luego disminuyó. Sarah se agitó una vez y susurró el nombre de Emily. Jack se inclinó cerca y le dijo que la niña estaba a salvo y durmiendo. La mano de Sarah encontró su manga y la sostuvo por un segundo. Entonces ella durmió de nuevo. Cerca del giro de la noche hacia la mañana, la radio crepitó más fuerte. Una voz se abrió paso, mayor y calmada. Esta es Helen Carter, la mujer dijo. Yo escuché tu llamada. Soy la más cercana que puede alcanzarte. Jack respondió inmediatamente. Él dio direcciones de nuevo. Helen hizo preguntas claras y escuchó. Ella no desperdició palabras. Ella dijo que vendría tan pronto como la luz permitiera viaje seguro. Jack le agradeció y regresó a Sarah. La noche se estiró más delgada después de eso. Emily se agitó y despertó con un pequeño sonido. Luego se congeló cuando vio a su madre aún tendida allí. Jack puso una mano en su hombro. Ella todavía está con nosotras, él dijo. Emily asintió y se apoyó contra él. Ella lloró entonces, tranquilamente, cuidadosa de no despertar a Sarah. Jack no la detuvo. Él apoyó su mano en su espalda y dejó que el momento pasara. El fuego crujió y se asentó. Rex cambió de posición, pero no dejó la puerta. Cuando la luz finalmente empujó pálida y débil a través de los árboles, la tormenta había amainado. La nieve yacía pesada y limpia. Jack escuchó un motor bajo antes de verlo. Una moto de nieve se movió lentamente hacia la cabaña, cortando un camino cuidadoso. Una mujer bajó, envuelta en capas, sus movimientos firmes a pesar de su edad. La señora Helen Carter era alta y delgada, su cabello gris y recogido bajo un sombrero de lana. Su rostro sostenía líneas formadas por el clima y años de vivir sola. Sus ojos eran agudos y amables. Ella no dudó cuando Jack abrió la puerta. Ella entró y evaluó la escena en segundos. Tú hiciste bien, ella dijo simplemente. Ella se arrodilló junto a Sarah y revisó los vendajes, la respiración, la temperatura. Ella asintió de nuevo. Ella está más allá de lo peor si se mantiene caliente y quieta. Helen descargó suministros de una bolsa de lona, medicamentos, paños limpios, un termómetro. Ella se movió con tranquila eficiencia, hablando solo cuando necesario. Emily la observó de cerca. Helen sonrió a la niña y colocó una taza de té caliente en sus manos. Tú hiciste bien trayéndola aquí, Helen dijo. Emily asintió, ojos abiertos. Jack dio un paso atrás y dejó que Helen se hiciera cargo donde pudo. Él observó desde un lado, el alivio asentándose en sus músculos ahora que no estaba solo. Helen terminó y se puso de pie. El equipo de carretera nos alcanzará más tarde. Ella dijo, ambulancia cuando puedan. Jack asintió. Gracias, él dijo. Helen lo despidió con la mano. Este lugar necesitaba ser usado de nuevo, ella dijo, mirando alrededor de la cabaña. Ella se quedó el tiempo suficiente para asegurarse de que Sarah estaba estable. Luego dejó suministros y prometió regresar. Cuando el sonido de la moto de nieve se desvaneció, la cabaña se quedó en silencio de nuevo. Pero se sentía diferente ahora, más ligero. Sarah se despertó más tarde ese día. Ella abrió sus ojos y se enfocó lentamente. Emily estaba allí, instantáneamente, agarrando su mano. Mamá, ella dijo,
su voz quebrándose. Sarah apretó de vuelta débilmente. Lágrimas siguieron. Jack se dio la vuelta, ocupándose con la estufa. Él sintió su garganta apretarse y no luchó contra ello. Él limpió su rostro una vez con el dorso de su mano y respiró. Afuera. La nieve reflejó la luz y ablandó los bordes de todo. Dentro, el calor se mantuvo. La casa había hecho su trabajo. El invierno se demoró sobre las montañas de Montana. La nieve se compactó dura y brillante bajo un cielo pálido. El viento había amainado, pero el frío se mantuvo afilado. La cabaña se mantuvo tranquila, humo levantándose recto de la chimenea. Dentro, Sarah descansó cerca de la estufa, respirando más constante ahora, su color volviendo lentamente. Emily se sentó cerca, dibujando pequeñas formas en un trozo de papel que la señora Helen había dejado atrás. Rex yacía a sus pies, calmado pero alerta, su cabeza levantándose cada vez que el aire cambiaba. Jack se movió entre tareas con un ritmo constante. Él revisó el fuego, limpió el mostrador y mantuvo un oído en el mundo exterior. Él sintió el cambio antes de oírlo. El bosque se quedó quieto. Pájaros desaparecieron de las ramas. Rex se levantó sin sonido y se movió a la ventana. Sus orejas se inclinaron hacia adelante. Su cuerpo se puso rígido. Jack siguió su mirada. Una forma apareció entre los árboles, moviéndose con propósito, no cuidado. Pasos rompieron la nieve con costra. Jack sintió la vieja tensión asentarse en sus hombros, familiar e inoportuna. Él se colocó entre la ventana y la habitación, luego habló suavemente. «Emily», él dijo, «ven a sentarte junto a la estufa». Ella miró hacia arriba, sintiendo el cambio. Rex se acercó a ella, colocando su cuerpo directamente frente a su silla. Jack abrió la puerta unos pocos centímetros, manteniendo la cadena puesta. Aire frío se precipitó adentro. Un hombre estaba en el porche. Él estaba en sus mediados 30, alto y delgado, con una marca roja en su mejilla y un moretón floreciendo a lo largo de su mandíbula. Su chaqueta estaba desgastada fina. Sus ojos se movieron más allá de Jack hacia la cabaña, buscando. «¿Dónde está ella?», el hombre dijo. Su voz era apretada, controlada, como si la ira esperara justo debajo de ella. Jack no respondió. «Yo sé que ella está aquí», el hombre dijo. «Tú no puedes esconderla». Jack le estudió. Este era Tom. Él lo vio en el ajuste de la mandíbula y la manera en que sus manos se apretaban y soltaban. Un hombre acostumbrado a tomar espacio, acostumbrado a ser obedecido. Jack abrió la puerta completamente y salió, cerrándola detrás de él. Él no quería esto llevado adentro. «Tú no vienes más lejos», Jack dijo. Su voz se mantuvo a nivel. Tom rió una vez, afilado y sin humor. «Tú no sabes en qué te estás metiendo», él dijo. «Esa es mi familia». Jack negó con la cabeza. «No así», él dijo. «Vete». Tom se acercó. «Muévete», él dijo. Jack no se movió. Él se paró con sus pies plantados y sus manos abiertas. Él no amenazó, él no gritó. Él mantuvo su posición. «Ella necesita ayuda», Jack dijo. «Tú no la estás llevando». Los ojos de Tom se movieron a la puerta. Él dio otro paso. El gruñido vino entonces, bajo, profundo. Rodó a través de la madera como una campana de advertencia. La puerta detrás de Jack tembló mientras Rex lanzó su peso contra ella desde adentro. Tom se congeló. La puerta se abrió de repente mientras Rex la empujó ancha y salió al porche, colocándose entre Jack y el hombre. Sus dientes se mostraron. Sus ojos ardieron con enfoque. La pequeña mano de Emily apareció en el borde de la puerta, agarrando el marco.
Jack levantó una mano sin mirar hacia atrás. «Quédate adentro», él dijo. Rex no rompió el contacto visual con Tom. La confianza de Tom vaciló. Él dio un paso atrás, luego otro. «Retíralo», él dijo, voz apretada. Ahora Jack no miró a Rex. «Él no es el problema», Jack dijo, «tú eres Tom». Tragó el bosque, se sintió cerca de nuevo presionando la nieve, se movió bajo las botas de Tom, mientras él retrocedía. «Esto no ha terminado», él dijo. «Yo volveré». Jack negó con la cabeza. «Una vez no», él dijo. «Tú no lo harás», Rex gruñó de nuevo más fuerte. Esta vez Tom se giró y se fue, moviéndose rápido, sin mirar hacia atrás. Jack observó hasta que los árboles le tragaron. Él se paró allí por un momento más, dejando que la adrenalina se agotara. Entonces él se volvió adentro. Emily corrió hacia él y envolvió sus brazos alrededor de su cintura. Rex siguió posicionándose a su lado de nuevo. Sarah observó desde el suelo, miedo y alivio cruzando su rostro. Jack se arrodilló junto a ella. «Él se ha ido», él dijo. «Él no volverá». Sarah asintió, lágrimas resbalando libres. «Gracias», ella susurró. Jack se puso de pie y cerró la puerta con llave. Él revisó las ventanas. Él alimentó el fuego. Él se sentó con ellos hasta que la tensión se alivió. Él entendió algo entonces, claro y simple. Esto no era solo protección. Era una elección. Él había elegido pararse entre el daño y aquellos que no podían pararse solos. Afuera, el viento se levantó de nuevo, rozando las paredes de la cabaña. Dentro, Rex se asentó a los pies de Emily. Jack se quedó donde estaba, firme y despierto. El invierno aún cubría la tierra alrededor de la cabaña, pero el aire se sentía diferente ahora, menos afilado, menos pesado. Nieve descansaba tranquilamente en los árboles, ya no impulsada por viento violento. Dentro de la cabaña, el calor se extendió uniformemente, no solo del fuego, sino del simple hecho de que el miedo ya no llenaba cada rincón. Sarah yacía despierta cerca de la estufa, apoyada por mantas dobladas. Su rostro se veía más delgado de lo que debería haber, marcado por moretones que se desvanecían lentamente de oscuro a amarillo. Sus ojos estaban claros. Ella estaba completamente presente ahora. Emily se sentó cerca junto a ella, piernas metidas bajo ella, su cabeza descansando ligeramente contra el brazo de su madre. Rex yacía a unos pocos pies de distancia, relajado pero atento, su respiración lenta y constante. Jack se quedó cerca de la mesa, dando a Sarah espacio pero no yéndose. Él sintió que este momento importaba. Sarah habló primero. Su voz era tranquila pero constante. Ella no se apresuró. Ella le contó a Jack sobre Tom desde el principio. No excusas, no bordes suavizados, solo hechos. Cómo él había sido amable una vez. Cómo el control se coló lentamente. Cómo la ira se convirtió en gritos, luego en manos. Cómo las disculpas siguieron a cada incidente. Cómo ella aprendió a medir sus palabras, sus movimientos, su silencio. Ella describió noches pasadas despierta, escuchando pasos, planeando salidas que nunca llegaron. Ella habló sobre Emily, sobre el miedo a quedarse y el mayor miedo a irse. Sus manos temblaron cuando ella describió la noche final, la decisión de correr con nada más que una mochila y esperanza. Jack escuchó sin interrumpir. Él no reaccionó con ira. Él no ofreció consuelo demasiado pronto. Él dejó que la verdad se sentara en la habitación. Emily escuchó también. Ella no parecía confundida. Ella parecía aliviada, como si escuchar la historia finalmente diera sentido al miedo con el que ella había vivido. Cuando Sarah terminó, ella cerró sus ojos y exhaló lentamente.
Yo pensé que correr me hacía débil. Ella dijo, pero quedarse nos habría matado. Jack asintió. Dejar salvó a tu hija, él dijo. Eso no es debilidad. Sarah abrió sus ojos y le miró directamente. No quiero esconderme más, ella dijo. No quiero seguir moviéndome, mirando por encima de mi hombro. Jack se puso de pie y buscó la radio. Esta vez la señal se mantuvo constante. Él contactó al sheriff del condado y habló claramente. Él reportó el asalto. Él dio el nombre de Tom. Él dio la ubicación del tráiler. Él dio una línea de tiempo. Él habló como alguien que entendía procedimiento y consecuencias. Él luego contactó un centro de defensa de mujeres que le había sido dado por la señora Helen antes. Él hizo preguntas específicas: disponibilidad de refugio, protección legal, seguimiento médico. Él escribió todo. Cuando él terminó, él colocó el papel en la mano de Sarah. Estas son opciones, él dijo. Tú eliges lo que viene después. Sarah miró la lista. Sus manos dejaron de temblar. Ella asintió. Esa tarde, la señora Helen regresó. Ella llegó tranquilamente, como siempre hacía, llevando una bolsa de ropa y una vieja manta de lana. Ella era una mujer alta y delgada con cabello plateado y una mirada firme, formada por años de vivir sola y elegir amabilidad de todos modos. Ella le dio a Emily un suéter limpio y calcetines cálidos. Emily sonrió tímidamente y se cambió inmediatamente. La señora Helen colocó la manta alrededor de los hombros de Sarah. Esta casa se siente viva de nuevo, ella dijo simplemente. Ella se quedó para té. Ella escuchó sin interrumpir. Cuando ella se fue, la cabaña se sintió más llena, no más vacía. Mientras la tarde se asentaba, Sarah se sentó por sí misma. Le costó esfuerzo, pero ella no pidió ayuda. Emily observó de cerca. Cuando Sarah buscó su mano, Emily la tomó y la sostuvo fuertemente. Lágrimas vinieron entonces, tranquilas al principio, luego libremente. Emily lloró en el hombro de su madre. Sarah lloró con ella. Jack se dio la vuelta, dándoles privacidad, su mandíbula apretada. Él sintió algo aflojarse dentro de su pecho. No alivio, no orgullo. Algo más cerca de la paz. Más tarde, cuando el fuego ardió bajo y la cabaña se quedó tranquila, Emily miró a Jack. Ella sonrió. Era pequeña, cuidadosa, pero era real. Jack asintió de vuelta. Él no habló. Él no necesitó. Afuera la nieve descansó sin sonido. Dentro, el perdón no significó olvidar. Significó elegir no dejar que el miedo decidiera el futuro. Sarah durmió esa noche sin despertar en pánico. Emily durmió sosteniendo la mano de su madre. Rex descansó cerca de la puerta, ya no tenso. Jack se quedó despierto un rato más, escuchando el silencio, sabiendo que este capítulo se había cerrado, y otro pronto comenzaría. La primavera llegó a las montañas de Montana sin ruido ni celebración, como si la tierra misma necesitara tiempo para estar segura de que el invierno realmente había aflojado su agarre. Nieve aún yacía a través del suelo en largas, pálidas sábanas, pero ya no se sentía pesada o amenazante. El frío afilado que una vez gobernó cada aliento se suavizó día a día, reemplazado por aire que llevaba el aroma de tierra mojada y pino. Jack Miller notó el cambio en pequeñas, prácticas maneras. La estufa quemó menos leña. Las mañanas se sentían más blancas. El silencio ya no presionó su pecho. Simplemente existió, tranquilo y abierto. Varios meses habían pasado desde la noche que Emily golpeó en su puerta y el tiempo había hecho lo que la fuerza nunca pudo. No borró la memoria, pero colocó el dolor donde pertenecía, detrás en lugar de adelante. Sarah y Emily ya no vivían escondidas o con miedo.
Ellas se habían asentado en un pequeño pueblo al sur de las montañas, un lugar con una escuela, una clínica y vecinos que sabían cómo ofrecer ayuda sin demandar explicaciones. Sarah trabajó mañanas en una tienda de comestibles, un trabajo simple que le dio rutina e independencia. Ella asistió a consejería a través de un centro de apoyo para mujeres, aprendiendo cómo el miedo había moldeado sus elecciones y cómo tomar el control de vuelta sin ira o vergüenza. Sus movimientos se volvieron más firmes. Su voz se hizo más clara. Ella ya no se disculpó por necesitar seguridad. Emily fue a la escuela cada día y lentamente aprendió que el silencio no siempre significaba peligro. Ella hizo amigos. Ella se unió a un grupo de lectura. Ella durmió durante la noche sin despertar en pánico. Ella escribió cartas a menudo, a veces notas cortas y a veces historias largas, contándole a Jack sobre pruebas de ortografía, sobre una maestra que olía a menta, sobre cómo la primavera volvió el patio de juegos fangoso. Ella siempre terminaba sus cartas de la misma manera. Con amor, Emily, tío Jack. Palabras que hicieron a Jack pausar cada vez que las leía. Jack permaneció en la cabaña, pero él ya no vivía aislado del mundo. Él condujo al pueblo regularmente por suministros. Él la revisó a Sarah cuando ella necesitó consejo. Él apareció para los eventos escolares de Emily cuando ella pidió una cara familiar. Él también comenzó a reunirse con otros veteranos, reuniones tranquilas sin rangos ni discursos, donde escuchar importaba más que hablar. Jack aprendió que ayudar no siempre significaba arreglar problemas. A veces significaba mantenerse presente y no darse la vuelta. Rex cambió también. La señora Helen lo notó primero y sugirió traerlo al centro de mayores una tarde. Rex se movió tranquilamente por la habitación, apoyando su cabeza en rodillas cansadas, aceptando manos suaves sin tensión. El personal notó pequeños cambios, menos agitación, más conversación. Rex regresó cada semana después de eso. Él visitó la biblioteca también, donde los niños le leían en voz alta, ganando confianza sin miedo a juicio. Él se convirtió en parte de la comunidad sin esfuerzo, como si este papel le hubiera estado esperando. La señora Helen continuó visitando la cabaña, trayendo pan, té y conversación tranquila que no demandaba respuestas. Ella a menudo dijo que el lugar se sentía vivo de nuevo, no porque estuviera ocupado, sino porque contenía calidez. Jack lo sintió también. La cabaña ya no era solo refugio del invierno, era un lugar donde la vida continuaba. Una mañana Jack abrió la puerta de la cabaña y subió al porche. Nieve aún se demoraba en parches suaves, pero la luz del sol se reflejó en hielo derretido. El aire se sentía fresco, no áspero. Rex se sentó a su lado, firme y calmado, y Jack apoyó una mano en la espalda del perro. Él pensó sobre las misiones que una vez creyó que definían su vida, misiones marcadas por urgencia, ruido y pérdida. Esta terminó diferente. No disparos, no órdenes, solo una puerta abierta en el momento correcto y una decisión de quedarse en lugar de darse la vuelta. Jack se paró allí por mucho tiempo, respirando la mañana, viendo al invierno liberar su agarre, entendiendo que no toda misión terminaba con fuerza y que algunas de las más importantes terminaron tranquilamente, con una vida permitida continuar. A veces un milagro no llega con trueno, luz o un cambio repentino de destino. A veces viene tranquilamente, a través de una persona ordinaria que elige no cerrar una puerta, no mirar hacia otro lado, no endurecer su corazón. Dios a menudo trabaja a través de manos humanas, a través de simples actos de coraje, compasión y presencia. En la vida cotidiana,
Se nos dan momentos que parecen pequeños, pero llevan gran peso. Una oportunidad para escuchar, para ayudar, para proteger, para quedarse cuando sería más fácil irse. Esos momentos son donde la fe se convierte en acción. Si esta historia tocó tu corazón, toma un momento para reflexionar sobre dónde podría ser llamado a abrir una puerta para alguien más hoy. Comparte esta historia con alguien que necesita esperanza. Deja un comentario sobre de dónde estás viendo y qué significa la bondad para ti. Y suscríbete al canal para que estas historias de fe y humanidad puedan continuar. Que Dios te bendiga, proteja tu hogar y traiga paz, sanación y milagros silenciosos a tu vida, ahora y